Hola amigos, hoy vamos a sumergirnos en una fascinante historia que marca el inicio del libro de Jueces. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió después de que grandes líderes como Moisés y Josué dejaron este mundo? Pues prepárate, porque esta historia tiene muchas lecciones valiosas para nosotros. Imagina el escenario. Josué, el gran líder que guió a Israel a la tierra prometida, acaba de fallecer. El pueblo se encuentra en un momento crucial, enfrentando el desafío de establecerse en su nueva tierra. Es como cuando un equipo pierde a su capitán y debe aprender a funcionar sin él. El pueblo de Israel se encuentra ante una encrucijada. Dios les había dado instrucciones claras. Debían tomar posesión completa de la tierra y no permitir que las costumbres paganas de los cananeos influyeran en su fe. Sin embargo, ¿qué hicieron? Decidieron tomar algunos atajos. Las tribus comenzaron a luchar por sus territorios y aunque tuvieron victorias importantes, cometieron un error crucial. En lugar de expulsar completamente a los cananeos, decidieron conformarse con hacerlos tributarios. Es como cuando dejamos pequeños hábitos negativos en nuestra vida, pensando que podemos controlarlos. Pero aquí viene la parte interesante. En el capítulo 2, un ángel del Señor aparece con un mensaje que sacude al pueblo. Les recuerda el pacto que Dios había hecho con ellos y cómo habían fallado en cumplir su parte. Este momento es como un espejo que nos muestra nuestras propias decisiones a medias. ¿Y saben qué es lo más impactante? El pueblo lloró y se arrepintió. Pero este sería solo el comienzo de un ciclo que se repetiría una y otra vez. Desobediencia, consecuencias, arrepentimiento, liberación y vuelta a empezar. Es como ese amigo que promete cambiar, pero vuelve a caer en los mismos errores. Lo fascinante de esta historia es que nos muestra algo muy actual: las consecuencias de nuestras decisiones a largo plazo. Aquellas pequeñas concesiones que hicieron los israelitas sembraron las semillas de futuros problemas. Es como cuando ignoramos pequeñas señales de advertencia en nuestra vida, que luego se convierten en grandes obstáculos. Pero hay esperanza en esta historia. Dios nunca abandonó a su pueblo, incluso cuando ellos se alejaron de él. Siempre estuvo dispuesto a escuchar su arrepentimiento y a enviar libertadores cuando clamaban por ayuda. Es un recordatorio poderoso de la fidelidad divina, incluso frente a nuestra infidelidad. Esta narrativa nos enseña sobre la importancia de la obediencia completa, no parcial. Nos muestra que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias que pueden afectar no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Reflexionemos. ¿Qué cananeos estamos permitiendo en nuestra propia vida? ¿Qué compromisos a medias estamos haciendo que podrían tener consecuencias más adelante? La historia de los primeros capítulos de Jueces nos invita a examinar nuestras propias decisiones y su impacto. Amigos, esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestra propia tendencia a conformarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Nos desafía a vivir una vida de compromiso total, no de medias tintas. Es aquí donde conocemos a personajes increíbles como Otoniel, el primer juez. Este hombre valiente se levantó cuando nadie más lo hacía, y gracias a su liderazgo, el pueblo encontró la paz que tanto anhelaba. Pero espera, porque la historia se pone aún más interesante. ¿Has escuchado hablar de Ahod? Este estratega brillante logró algo que parecía imposible. Con astucia e ingenio, consiguió liberar a su pueblo de la opresión de Moab. Y no podemos olvidar a Samgar, quien con recursos limitados defendió a Israel de los filisteos. Ahora, prepárate para conocer a una de las figuras más inspiradoras, Débora. En una época donde el liderazgo femenino era poco común, ella se destacó como jueza y profetisa. Junto al general Barak, formaron un equipo imparable. Y aquí viene algo sorprendente. La victoria final llegó a través de otra mujer valiente llamada Yael. ¡Qué giro inesperado en la historia! El Cántico de Débora es como una película épica narrada en verso. Es un testimonio poético de cómo la fe y el coraje pueden cambiar el destino de un pueblo entero.
Cada estrofa nos recuerda que las grandes victorias a menudo vienen de las formas más inesperadas. Pero la historia no termina ahí. Entra en escena Gedeón, y su historia es simplemente fascinante. ¿Te has sentido alguna vez inseguro de tus capacidades? Gedeón era exactamente así. Cuando recibió su llamado, estaba literalmente escondido, trillando trigo en un lagar. Vaya forma de encontrar a un héroe. Lo más increíble es cómo Dios trabajó con las dudas de Gedeón. ¿El vellón mojado? ¿El vellón seco? Estas famosas señales nos muestran que está bien hacer preguntas y buscar confirmación en nuestro camino de fe. Y ahora viene la parte que más me emociona, la batalla de los 300. Imagina esto. Gedeón comienza con un ejército de 32,000 hombres, y Dios le dice, son demasiados. Al final, se queda solo con 300 guerreros. ¿El resultado? Una victoria espectacular usando solo cántaros, antorchas y trompetas. Es como si estuviéramos viendo una película de acción, pero todo esto realmente sucedió. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Que los héroes más grandes a menudo son personas comunes como tú y yo. Que el verdadero poder no está en los números o en la fuerza física, sino en la fe y la determinación. Que Dios puede usar a cualquiera, sin importar sus inseguridades o limitaciones. Estas historias nos enseñan que el cambio real comienza cuando nos atrevemos a dar un paso adelante, incluso cuando tenemos miedo. Nos recuerdan que la valentía no es la ausencia de temor, sino actuar a pesar de él. Gedeón, quien después de su gran victoria contra los madianitas, persigue a sus reyes hasta capturarlos. ¿Te imaginas? El pueblo estaba tan impresionado que le pidieron que fuera su rey, pero aquí viene algo extraordinario. Gedeón rechazó la corona. Su respuesta fue clara y contundente. No seré yo quien reine sobre ustedes, ni tampoco mi hijo. El Señor es quien debe reinar. Pero amigos, incluso los grandes héroes pueden cometer errores. Gedeón creó un efod, una especie de vestimenta sacerdotal, que tristemente se convirtió en objeto de adoración para el pueblo. Es fascinante ver cómo incluso después de experimentar el poder de Dios, podemos desviarnos del camino. Ahora, prepárense para una historia que parece sacada de una serie de drama. Abimelec, hijo de Gedeón, nos muestra lo que la ambición desmedida puede hacer. En su búsqueda de poder, cometió actos terribles contra sus propios hermanos. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Su final llegó de una manera inesperada. Una mujer valiente le arrojó una piedra de molino desde una torre, poniendo fin a su reinado de terror. ¿Has notado cómo la historia parece repetirse? El pueblo de Israel vuelve a caer en la idolatría y, como consecuencia, sufren la opresión de los amonitas y filisteos. Pero Dios, en su misericordia, levanta nuevos jueces, Tola y Jair, para guiar a su pueblo. Llegamos a una de las historias más conmovedoras, Jefté. Rechazado por su familia por ser hijo de una prostituta, se convierte en un líder militar destacado. Cuando los amonitas amenazan a Israel, el pueblo acude a él en busca de ayuda. Pero aquí viene la parte más dramática. Jefté hace un voto precipitado, prometiendo sacrificar lo primero que salga de su casa si obtiene la victoria. Amigos, las palabras tienen poder y los votos son serios. Cuando Jefté regresa victorioso, es su única hija quien sale a recibirlo con danzas y tambores. ¿Te imaginas el dolor en su corazón? Esta historia nos enseña sobre el peligro de hacer promesas sin pensar en las consecuencias. El relato continúa con una guerra civil contra los efraimitas, donde Jefté demuestra su liderazgo una vez más. La historia menciona también a otros jueces, Ibzán, Elón y Abdón, cada uno aportando su parte en la historia de Israel. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la humildad de Gedeón, al rechazar ser rey, nos muestra que reconocer a Dios como supremo gobernante es fundamental. Segundo, que el poder sin sabiduría, como en el caso de Abimelec, lleva a la destrucción. Y tercero,
que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y promesas, como nos enseña la trágica historia de Jefté. Estas historias, aunque antiguas, resuenan con nuestra realidad actual. Nos muestran que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y que la verdadera grandeza está en reconocer y seguir a Dios. Todo comenzó en una época difícil para el pueblo de Israel, cuando los filisteos los oprimían. En medio de esta situación, un ángel se apareció a una pareja que no podía tener hijos. Les anunció que tendrían un hijo muy especial, quien sería nazareo desde su nacimiento, consagrado a Dios, y comenzaría la liberación de Israel. Este niño fue Sansón. Desde joven, Sansón demostró tener una fuerza sobrenatural, un don extraordinario otorgado por Dios. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de su increíble poder, Sansón tenía sus debilidades. Se enamoró de una mujer filistea y decidió casarse con ella, algo que no era bien visto por su pueblo. Durante su banquete de bodas, Sansón propuso un enigma a los invitados filisteos. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura, dijo, refiriéndose a cuando encontró miel en el cadáver de un león que él mismo había vencido. Los filisteos, incapaces de resolver el acertijo, presionaron a su esposa para que obtuviera la respuesta, revelando así el primer indicio de cómo las relaciones personales de Sansón podrían ser su punto débil. La historia da un giro cuando los filisteos traicionan a Sansón, llevándolo a emprender acciones que demuestran su extraordinaria fuerza. En un episodio memorable, utilizó una quijada de asno para defenderse, venciendo él solo a 1000 filisteos. Imaginen el asombro de quienes presenciaron semejante hazaña. Pero amigos, la parte más conocida de esta historia viene con Dalila. Los filisteos le ofrecieron una gran cantidad de dinero para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Después de varios intentos fallidos, Sansón finalmente reveló que su fuerza residía en su cabello, que nunca había sido cortado por ser nazareo. Mientras dormía, Dalila hizo que le cortaran el cabello, y así Sansón perdió su fuerza. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar en un molino como prisionero. Pero aquí viene un giro sorprendente en la historia. Mientras su cabello crecía nuevamente, también regresaba su fuerza. El momento culminante llegó durante una gran celebración en el templo de los filisteos. Llevaron a Sansón para burlarse de él sin saber que sería su último día. Pidiendo a Dios una última manifestación de su fuerza, Sansón se apoyó en las columnas principales del templo y las derribó, causando que el edificio se derrumbara sobre todos los presentes, incluyéndolo a él mismo. Esta historia nos deja importantes reflexiones sobre el uso del poder, la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios y cómo nuestras decisiones pueden afectar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Comenzamos con la historia de Micaía, un hombre que decide crear su propio centro de adoración personal. Es como si hoy alguien decidiera establecer su propia religión en el garaje de su casa. Micaía incluso contrata a su propio sacerdote personal, algo que nos muestra cómo las personas comenzaron a interpretar las tradiciones a su manera. Pero la historia se vuelve aún más interesante cuando la tribu de Dan entra en escena. Imaginen a un grupo de personas que, al no encontrar su lugar, deciden tomarlo por la fuerza. En su camino, se encuentran con el santuario de Micaía, y en lugar de respetarlo, deciden llevarse todo, incluyendo al sacerdote. Es como mudarse a una nueva casa y llevarse los muebles del vecino porque te gustaron. Esta situación nos muestra algo fundamental. Cuando no hay un orden establecido, las personas tienden a hacer lo que les parece mejor, incluso si esto significa perjudicar a otros. La tribu de Dan establece su nueva ciudad y coloca allí el santuario robado, creando así su propio centro religioso. Lo fascinante de estas historias es cómo reflejan las consecuencias de la falta de liderazgo y dirección moral. Es como un equipo sin capitán, donde cada jugador decide jugar según sus propias reglas. El resultado es un caos que afecta a todos.
Las tribus de Israel, que deberían haber estado unidas, se encuentran en conflicto entre sí. Es una lección poderosa sobre la importancia de mantener el orden y la justicia en una sociedad. Cuando cada persona actúa según su propio criterio, sin considerar el bien común, las consecuencias pueden ser graves. Pero hay esperanza en medio del caos. Vemos cómo, eventualmente, las tribus reconocen la necesidad de preservar su unidad y buscan soluciones, aunque no siempre de la manera más adecuada. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, existe la posibilidad de reconocer errores y buscar la reconciliación. Esta historia nos deja varias reflexiones importantes. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre la libertad individual y el bien común? ¿Qué papel juegan las leyes y el orden en una sociedad saludable? ¿Cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un mejor futuro? Amigos, estas historias antiguas tienen mucho que enseñarnos sobre la importancia de la unidad, el respeto mutuo y el orden social. Nos muestran que una sociedad necesita estructura y dirección para prosperar y que las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios qué reflexiones te ha dejado esta historia y cómo crees que podemos aplicar estas lecciones en nuestra sociedad actual. Nos vemos en el próximo video.